ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Habemos Papam, y eso fue lo que estuvimos esperando desde ya hace varias horas, el día de ayer, el nombramiento del nuevo Papa, la salida del humo blanco desde Roma, desde la Ciudad del Vaticano, donde anunciaría al mundo que hay un Papa nuevo. No sorprendió, las encuestas estaban a la orden del día con el anuncio de este Papa. Y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo será la gestión, por llamarlo así? Porque hay que recordar que además de líder de la Iglesia Católica, pues también es el jefe del Estado Vaticano. ¿Cómo será este pontificado donde pues habrá polémica de si se llevará a cabo la continuidad que dejó Francisco o qué es lo que se va a llevar a cabo en este lugar? ¿Quién es el nuevo Papa? Robert Francis Prevost es un cardenal católico estadounidense, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, miembro de la Orden de San Agustín y uno de los principales líderes de la Iglesia Católica en la actualidad. Desde enero del 2023 ocupaba el cargo de prefecto de los obispos del Vaticano y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, posición sobre todo de gran influencia. Fíjese, él tiene un acercamiento con lo latino, es estadounidense, sin embargo, padre francés, madre española, y estuvo también algún tiempo allá bajo una orden en Perú, en el cual, pues bueno, tiene la cercanía con el español, con la gente. De hecho, al salir y dar su primer mensaje, tomó su tiempo para hablarlo, primero en italiano, posteriormente, fíjese, en español, antes más que del inglés. Así es que pues estamos muy contentos de estar aquí en La Espuma de los Días, hoy con este especial, y me da gusto tener al doctor Carlos Ceballos Blanco, jefe de carrera de teología de la Universidad La Salle. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenas tardes. Estamos muy contentos con este nombramiento y desde luego estamos muy atentos a lo que pues en la Iglesia estamos viviendo. Como dices muy bien, ha señalado, se trata de un papa sí estadounidense, pero que ha estado 40 años trabajando en el Perú. Es religioso, es decir, viene de una congregación religiosa, a diferencia de otros papas. Francisco era religioso, de los jesuitas, y él ahora es religioso, pero agustino. Entonces, en ese sentido, combina muchos elementos interesantes. En su mensaje claramente habló de continuidad con el mensaje de Francisco, mencionó pues de manera muy especial el tema de la construcción de la paz, también habló mucho de la justicia y desde luego habló de pues un tema que es muy importante en la Iglesia actualmente, que es la sinodalidad. El Papa Francisco inició un proceso que se conoce como el Sínodo de la Sinodalidad, que pues nos coloca a todos los creyentes en la lógica de dialogar y de buscar alternativas para pues una justicia social. El nombre también es un signo. Cuando él escoge este nombre, está haciendo referencia a León XIII. León XIII es de 1818 y él vivió una experiencia muy importante que fue pues toda la revolución industrial. Él emite una encíclica que es todavía muy importante para la doctrina social de la Iglesia. La encíclica se llama Rerum Novarum y precisamente la encíclica era responder al trabajo en favor de la justicia para los obreros. Vale la pena decir que León XIII fue pues un gran impulsor de la Iglesia en Estados Unidos. Quizás por estas dos razones fue por la que él escoge el nombre de León XIV. También quizás es importante, como tú dices, señalar pues que tiene una experiencia muy amplia de trabajo en países en donde el catolicismo está claramente presente.
Yo creo en ese sentido que estamos hablando de una persona que es un pastor, una persona que sabe acercarse a la gente, y al mismo tiempo llama mucho la atención, pues que tiene, hasta donde se puede ver en su aspecto físico y en su vestimenta, pues esta doble manera de presentarse. Por un lado, retoma la usanza clásica de los papas, es decir, su vestimenta es pues la museta, que es como la estola, el color rojo, también pues una cruz, un pectoral dorado. Por ejemplo, Francisco en eso optó por la vestidura blanca, un pectoral más bien pues de materiales más austeros. En ese sentido creo que pues es una figura que manda al mismo tiempo dos mensajes, uno de continuidad con el papado de Francisco y al mismo tiempo para los sectores más conservadores, pues de apertura y quizás de diálogo en esta diversidad. Me parece que estamos entonces frente a un diplomático, una persona que tiene una capacidad especial de diálogo, que se mostró muy cercano en su mensaje, que supo pues transmitir pues de manera muy personal un talante de cercanía y de atención por la gente, pero al mismo tiempo un hombre que está bien situado en la iglesia, que pues, seguramente tendrá que lidiar con pues, las diferentes posturas ideológicas que hoy existen en la iglesia. Desde luego, me parece que esto es fundamental porque pues ayudará a la unidad, pero hay que ver pues por dónde se va decantando en el proceso este papado. Sí, era una noticia después del anuncio del fallecimiento del Papa Francisco. Siempre causa expectativa, no nada más con la Iglesia Católica. Yo considero que en el mundo entero estar al pendiente, los ojos expectantes, porque además de el líder espiritual de gran parte de católicos en el mundo, también es un líder político lo que se convierte el Papa. Las reacciones a diferentes cosas como la guerra o como situaciones que van pasando dentro de la misma iglesia y en el mundo, pues es lo que involucra no solamente a un sector, sino al mundo entero. ¿Cómo será León XIV? Pues teniendo en cuenta todo lo que se ha vivido y sabemos de él. Sí, en este momento también es importante decir que ya Donald Trump mandó un mensaje de felicitación, dice él que se siente honrado de que haya un papa. También es muy conocido y pues importante que la postura del episcopado estadounidense con respecto de las políticas migratorias de Donald Trump es altamente crítica. Desde luego ha recibido pues una resistencia muy grande y como bien señalas, pues mandó un mensaje en español. De alguna forma entonces estamos hablando de un papa que pues está diciendo es muy importante el tema de los que sufren los migrantes, de hecho lo menciona en su mensaje inicial, y también es un papa pues que seguramente no podrá ser tan pues cercano a una visión como la de Donald Trump, a pesar de ser americano. Y desde luego por ser americano, pues también Donald Trump no le podrá decir, tú pues no estás hablando desde una perspectiva de un ciudadano americano, ¿no? Él es nacido en Estados Unidos, es de Boston, que es una ciudad importante, y se trata de una persona muy preparada. Él tiene la licenciatura en matemáticas, también tiene el doctorado en teología. Su tesis de licenciatura fue precisamente sobre el tema de la multiculturalidad. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos un papa pues interesante. A mí me llamó la atención en su discurso que hablaba él para todos.
que hablaba de una manera incluyente. No sé en realidad a qué se refería, sino como esta parte, ¿no? De la iglesia, de tal vez un Cristo, un Jesús que quiere alcanzar a todo mundo, o una parte de la iglesia permisiva donde quieren abrir a diferentes corrientes, ¿no? Que no siempre han sido aceptadas desde el punto de vista católico. Sí, enfatizó mucho este tema de lo que significa una iglesia en la que todos tienen una parte importante y como te decía hace un momento, al hablar de sinodalidad, está pues usando una expresión que es hoy muy importante. Los sínodos tradicionalmente han sido espacios de encuentro y cuando el Papa Francisco llama a la iglesia precisamente que haya un diálogo. De hecho, este proceso sinodal que inicia Francisco fue pues inusitado porque hizo una consulta a nivel internacional a las parroquias, a los grupos parroquiales, se les abrió la posibilidad de dar su palabra. Y en ese sentido, cuando el Papa en este mensaje, León XIV, está diciendo vamos a continuar el proceso de la sinodalidad, desde luego está hablando de una iglesia abierta, inclusiva, que está dispuesta a escuchar todas las voces. Y creo que esto es bien importante. Si me permite, doctor, vamos a revivir cómo fue este momento. Con mucho gusto, también atento. Ahí lo vamos a ver. Me dicen si ya lo tenemos, por favor. Bueno, al parecer no lo escuchamos. Ya. Muy bien, muy bien. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost. Ha sido el cardenal Qui sibi Prevost. nomen imposuit. Un momento sin duda bien importante, bien interesante. Yo le comparto, doctor, que me tocó estar en la plaza de San Pedro justo cuando sonaron las campanas que anunciaban al nuevo Papa. En ese caso fue Benedicto XVI, ¿no? La gente de todo el mundo, los turistas, la gente pues de las religiosas, gente de prácticamente todo el mundo presentes. Entonces es un momento que conmovió, es un momento que se vivió. Sin embargo, la iglesia, doctor, ha ido transformándose a las necesidades o no, porque según los censos en México y en el mundo, la Iglesia Católica ha perdido muchos de sus adeptos y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que ya no están acercándose a querer ser sacerdotes, a querer ser novicias, a querer estar dentro de la estructura de la Iglesia Católica. ¿Cree que se pueda esto revertir con un Papa nuevo o cómo ve esta situación? Desde luego el tema de los jóvenes es una agenda muy importante para el nuevo Papa. Considero que bueno, pues, hace unos meses, en el mes de febrero, la Arquidiócesis de México hizo un ejercicio interesante. Abrió una pregunta así en el Facebook y preguntaba, ¿y por qué los jóvenes ya no se acercan a la iglesia? Contestaron 1,800 personas. Y las razones fundamentales por las que se consideró que no estaba sucediendo este acercamiento, la primera tenía que ver con la dimensión familiar, es decir, en las familias ya no se sabe cómo compartir la fe
o ya no se considera que esto resulte tan importante. Y la segunda tiene que ver con esta posibilidad de una iglesia que sea más abierta e incluyente, una iglesia que esté como más cercana a las necesidades, pues sobre todo de estas nuevas generaciones. Yo creo que en ese sentido me parece que el nuevo Papa tendrá varios retos pues importantes. Yo al menos identifico pues al interno de la iglesia tres que son muy importantes. El primero sería favorecer la unidad en la iglesia. El segundo, continuar con esta reforma, sobre todo de las curias vaticanas y de las estructuras internas de la iglesia. Y el tercero será dar continuidad a este proceso sinodal, que este proceso pues está encaminado justamente a que la iglesia pues escuche todas las voces y sea más abierta. Y de frente un poco a la sociedad, pues otros elementos que para mí son fundamentales es el compromiso en favor de la paz, la respuesta a la crisis ambiental y todo lo que implica la solidaridad con aquellos que más sufren. Me parece que ojalá y este papado mantenga un talante profético, un talante de propuesta frente a esta realidad tan difícil que enfrenta el mundo ahora con la violencia pues que hay pues prácticamente en todos los rincones del planeta, a veces de manera armada, a veces violencia económica, a veces también pues en una situación en la que pues la realidad de el armamentismo pues está muy presente en el mundo. Fíjese, doctor, que yo creo, y le estoy hablando desde un punto de vista personal, que la iglesia también se ha alejado mucho de lo que es el vivir diario del cristiano, ¿sabe? El ir a una misa donde ya está un canon establecido, primera lectura, siéntense, hínquense, párense, paz, sin verdaderamente explicar a la gente lo que significa la liturgia, lo que son la vida de Jesús aplicada a nuestra vida. Si decimos que las escrituras son las mismas ayer, hoy y siempre, ¿cómo se adaptan hoy a nuestras tristezas, a nuestras emociones, a nuestros anhelos, los milagros, el mover del Espíritu Santo que a veces no se ve en muchas de las iglesias? Creo que esto ha hecho que mucha gente se pregunte a veces, ¿está Dios aquí? ¿Dónde está Dios? Sí, de hecho, qué bien señalas que justamente una de las dificultades grandes con las que el Papa se enfrentó, el Papa Francisco, decía él, a veces se ha puesto que la iglesia está dividida en conservadores y liberales, pero él decía, no, yo creo que la iglesia está dividida entre los que son apasionados por el evangelio y los que viven acostumbrados. Él muchas veces luchó contra el clericalismo, planteó más bien que tenemos que tener pastores con olor a oveja y decía, ay, por favor, que no hagan tan largas sus homilías los sacerdotes, que por favor estén más con los pies en la tierra. Se trata entonces, yo creo que pues de una visión de una iglesia más cercana a la realidad, como muy bien señalas, en donde pues tendremos que buscar un pastor. De hecho, el nuevo Papa, pues fundamentalmente fue un misionero, 40 años en Perú, y desde allí fue nombrado después obispo, y creo que el mensaje que se manda es, tenemos un pastor, ¿verdad? Sí. De hecho, en su declaración, pues mandó un saludo especial al Perú, a su diócesis de Chiclayo, allá en Trujillo. Entonces, pues sí es muy importante decir que pues se requiere un pastor, una persona cercana, ¿no? Y sabe, y no tiene que ser con lo largo de las liturgias, sino lo accesible para todo tipo de gente. Muchas de los servicios de las iglesias evangélicas duran 2 horas, ¿no? Sí.
gente está ahí entendiendo lo que pasa, ¿no? Algunas menos, algunas son ya muy breves, ¿no? Sin embargo, sí tiene que ver con esta parte del pastoreado, ¿no? De darle seguimiento, de hacer comunidad, de dejar la idolatría, ¿no? Porque a veces pensamos que los santos son los que hacen los milagros, que ese tipo de cosas, si nos ponemos en un debate en donde no estamos viendo el punto que es ¿cuál es el punto de la iglesia? Dar el mensaje de Jesús, dar el mensaje de salvación, dar el mensaje, ¿no? De amor, dar el mensaje de muchas cosas que Jesús hizo en su paso por este mundo y en espera de la segunda venida de Cristo. En esa parte es creo que donde nos deberíamos enfocar y ¿sabe qué? Ahí se va a arreglar la parte de que dijo de ecológica y esta parte de los jóvenes y si en verdad hiciéramos este papel de lo que Cristo vino a decir, y yo me imagino, ¿no? Pedro, ¿no? Los apóstoles, pues, como la iglesia primitiva, hablemos. Sí, claro. Definitivamente considero que pues se requiere esta centralidad en Jesús. De hecho, el Papa recién elegido en su mensaje varias veces habló de la fidelidad a Cristo y a su evangelio. Y esta fidelidad de Cristo, el compromiso con los más pobres, del servicio a aquellos que encuentran pues en la iglesia un lugar para la construcción de paz. Es un mensaje de Jesús muy situado, un Jesús muy cercano. Incluso habló de la importancia de vivir en el amor. Y considero que aquí estamos nosotros colocándonos frente a algo que es fundamental. Aprovecho esto mismo que tú mencionas de la apertura y la necesidad de una iglesia más cercana a la realidad para decir algo que es muy importante. La fe se transmite o la hemos recibido por vía de nuestras mamás o nuestras abuelas. En la mayoría de las comunidades cristianas, la participación de las mujeres es muy importante. De hecho, en buena medida, las comunidades están animadas por la vida y el compromiso de muchas madres, de muchas mujeres, y considero que la participación en las estructuras eclesiales, en la vida de la iglesia de las mujeres, es una agenda fundamental para el nuevo Papa. Francisco empezó a hacer cambios importantes en las curias, logró que se incorporaran laicos en las curias vaticanas, donde tradicionalmente solo había obispos y cardenales, y también que hubiera dicasterios presididos por mujeres. Entonces yo sí creo que es importante decir que tenemos que tener una iglesia mucho más abierta a la participación de las mujeres, y esta es una agenda fundamental en el nuevo papado, porque en buena medida la fe la hemos recibido, la hemos compartido gracias a la experiencia y a la vida pues de muchas mujeres que así nos lo han permitido, ¿no? Sí, doctor, y la verdad es que yo no pregunté por parte de las mujeres porque realmente buscar y ser cristocéntricos nos hace que la participación de las mujeres, ¿quiénes seguían a Jesús? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quién derramó un aceite, no? Un perfume a sus pies, ¿quiénes estuvieron en el momento de la crucifixión, no? Yo sé que eso sería volviéndonos los ojos a Jesús, que es realmente el motivo por el cual se hace el cónclave, por el cual en teoría se haría las iglesias, ¿no? Las iglesias cristianas, ¿no? Porque tener en el centro a Jesús y todo lo que él hizo. Imagínense una iglesia católica donde viéramos milagros, mover del espíritu, donde tuviéramos en el hablar de los evangelios, el compartir, el hacer comunidad, creo que sería algo, a lo mejor soy muy soñadora, doctor, pero me encantaría ver una iglesia católica, de esta manera. Sí, es correcto. Yo sí creo que regresando al sentido original de la iglesia, bueno, la palabra iglesia quiere decir convocación, y precisamente la iglesia fue
fue pues esta comunidad que fue convocando tanto a los judíos convertidos al mensaje de Jesús, como a los paganos también convertidos al mensaje de Jesús. Y esta iglesia fue pues muy osada para abrir puertas. Por ejemplo, desde el principio en las comunidades cristianas, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ponían todo en común, que tenían un solo corazón y una sola alma. También encontramos en el Nuevo Testamento una iglesia que, pues como dice la carta a los Gálatas, aquí entre nosotros ya no hay esclavos o libres, hombre o mujer, judío o griego, sino todos somos uno en Cristo. En ese sentido, hay como un llamado a la unidad. Sí, eso mismo. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a invitar a que más adelante nos acompañe aquí en la cabina y le agradezco que haya estado con nosotros aquí en La Espuma y los Días. Estamos a sus órdenes y desde luego, pues felicitamos esta transmisión que han hecho ADN 40 tan cercana a esta experiencia de todos nosotros y desde luego queremos seguir colaborando en su labor pues informativa. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y estamos a tus órdenes. Sí, muchas gracias y yo les invito a todo que lo más importante es que llevemos a Jesús en nuestro corazón, que le abramos nuestras puertas, que le abramos nuestro corazón, nuestra mente y que ahí sigamos, que no nos metamos en debates teológicos, que si bien es importante, sino que tengamos la puesta mirada en nuestro Jesús, a los que así creemos y a los que somos cristianos. Yo me despido, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.